Ahí estamos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Qué bueno, Gustavo. Te tengo acá, te tengo que organizar un poco. Ahí está, estabas un poco repetido en mi... Ah, entiendo, porque en general yo no uso Skype para esto, pero ahora me acomodé. Bueno, gracias por recibirme en tu casa. Seguramente que es tu casa de cuarentena. Yo también estoy acá encerrado. Estamos, para la gente que no te conoce, con Gustavo Bueno, un pensador, escritor, filósofo y influyente personalidad española que tuve el placer y el honor de conocer acá en Buenos Aires en su viaje hace poco tiempo de la mano de mi amigo Patricio Long. Estuvo en nuestro programa en Argentina Productiva y ahora en unas circunstancias bien distintas vamos a tratar de velar algunos de los temas que nos preocupan al mundo entero, como seguramente Gustavo nos va a contar, como quizá nunca antes, ¿no? Por lo menos en los últimos Muy bien. años. Y quería plantearte, esta debe ser la treintava, no sé, entrevista con gente del mundo hablando de estos temas. Los ejes fueron siempre la transformación que está sufriendo el planeta, producto de esto, de hábitos y de costumbres, el trabajo, cómo impacta todo esto en el trabajo y en la economía, la educación para Ajá. jóvenes y adultos, que está sintiendo un embate tremendo, producto de esta necesidad de capacitarnos para especialmente las herramientas informáticas que nos permiten conectarnos, y después el esparcimiento, eso es algo tan sensible para el mundo español y que tiene que ver especialmente en España con el turismo y con las actividades que permiten en España construir una de las industrias más importantes del país. Eh, eh, Recibí un informe de Deloitte, que fue contratado por el gobierno español para tratar los temas del día después del coronavirus. Sí. Entonces, con estos temas que vos quieras, empezar donde te parezca más apropiado y de nuevo Pues gracias. no sé, vamos, podemos ir hablando lo que tú quieras. En principio yo creo que aquí los análisis tienen que ser distintos. Lo que se refiere al corto plazo, a la circunstancia pues, de los confinamientos que está habiendo en todos los países y de la situación pues, de extrema gravedad y difusión del virus y las consecuencias que pueden ser a largo plazo. Es decir, eh, si no fuera tan grave como algunos creemos que es lo que está sucediendo, pues pasarían 3 o 4 meses, volvería a la normalidad y quedaría como una anécdota. Pero seguramente el momento en el que se ha producido esta circunstancia, la interacción de placas geopolíticas que están interviniendo, pues esto va a afectar mucho, seguramente más en unos países que en otros. En el caso de España, probablemente va a afectar muchísimo. No solo en España, porque esto está suponiendo una descomposición de la Unión Europea, o simplemente confirmar que la Unión Europea es una burbuja ideológica que cuando hay problemas reales que atienden a las naciones, pues se rompe y son las naciones las que tienen el verdadero peso y la responsabilidad, por lo que hace también al interior de España con su fragmentación y con los movimientos secesionistas. Se ha dejado de hablar de eso, prácticamente, como también se ha quitado de la agenda pues un montón de cuestiones ideológicas que el partido en el gobierno había estado induciendo en los últimos meses, pues cuestiones de género, pues qué sé yo, del cambio climático, de todas estas cosas, ¿no? Pues, evidentemente, por ejemplo, hasta hace un mes todos los ministros hablaban siempre de los ciudadanos y las ciudadanas, los enfermos y las enfermas. Eso ya se acabó. Ahora son enfermos y muertos. Se ha cambiado de ritmo. Y en el caso de España también, por ejemplo, se ha visto como el sistema de las comunidades autónomas, de las autonomías, ha sido absolutamente incapaz de atender problemas de una escala más global. El desastre de España, y si en buena medida el número de víctimas de España pues es tremendo, es porque fueron
las competencias de sanidad están transferidas a las comunidades autónomas. Cuando el día 14 de marzo el gobierno decretó el estado de alerta y decidió concentrar toda la gestión de la sanidad en el Ministerio de Sanidad, se quedaron muy contentos diciéndolo, pero el Ministerio de Sanidad era un cascarón que no tenía estructura ni conocimiento ni siquiera de cómo había que comprar material sanitario. Y a partir de ahí fue todo un desastre. Es decir, hay una cantidad de trabajadores del sector de la salud que han sido contagiados porque no han estado bien protegidos, porque no han llegado barbijos o mascarillas o tapabocas o cubrebocas, como se quiera decir, porque han tenido y están en unas condiciones pues lastimosas, y luego han sucedido una serie de fenómenos curiosos, como una tardanza en 15 días en llegar las primeras pruebas en cantidad masiva para poder detectar a los enfermos, y cuando llegaron de China pues eran el gobierno fue sujeto de una estafa, por lo visto, que son pruebas que no tienen casi validez. O sea, un desastre de gestión. Ahora, todos estos aspectos que vos estás nombrando, si yo le saco España, ¿sí? Lo podés trasladar a casi la mayoría de los países. Especialmente... Bueno, en Argentina lo habéis hecho distinto. Es decir, yo estoy siguiendo mucho el proceso en Argentina, en Perú, en Ecuador, en México, y en Argentina, precisamente porque visteis la experiencia de Italia y de España, os adelantasteis a los confinamientos, a ser muy prudentes con los viajeros que llegaban. Pues el follón que montó aquel chaval que se vino de Uruguay, ¿no? Y todo lo que se preparó allí y tal. Y con la dificultad que tiene después de control del tráfico, etcétera. Claro, y habéis logrado por ahora frenar bastante el asunto. Mira, para que estés al tanto de algunos datos que te van a servir como para hacer tu análisis. Argentina abrió a la solidaridad apoyo y ayuda para la población necesitada. Nosotros, como bien sabés, somos 45 millones de personas. De esas 45 millones de personas, España más o menos, 11 millones pidieron ayuda al Estado de 10.000 pesos, que en euros es muy poco, ¿no? Y 11 millones de personas pidieron ayuda al Estado. Y he seguido todo el desastre de las colas para ir a recibir las ayudas, pero muy pocos días después, de crédito, muy pocos días. Eso lo he visto. Bueno, y el presidente dice que fueron desprolijidades, que no impactaron en el cambio de gabinete, que seguramente es muy posible que suceda después de esta situación, que lamentablemente no se va a normalizar antes de fin de año. Nosotros estamos pensando, con suerte, que los chicos van a volver, los alumnos, en nuestra etapa escolar, que en la que estamos distinta a la de ustedes, pero en septiembre recién estamos pensando que los chicos van a volver al colegio. Argentina... Bueno, ya he visto que incluso se ha reprogramado el curso que viene y todo. Ya, sí, tal cual. Entonces, todo eso sería razonable de llevar adelante dentro de la tragedia en un país que tuviese unas finanzas medianamente lógicas. Nosotros estábamos y estamos hoy más profundamente en una situación de falta de productividad. La Argentina no consigue colocar sus productos en el mundo, a pesar de que seguimos siendo los principales productores de proteína vegetal del planeta, y así todo no conseguimos despegar. Nuestro país no consigue agregar valor y no consigue devolverle a su población una mínima satisfacción producto de ese liderazgo que tenemos, que tiene mucho que ver con el sector privado más que con el sector público, ¿no? Entonces,
todo este escenario argentino complica aún más la situación. Algunas personas dicen que para mal, y hay algunas personas que piensan que no para tan mal, porque a río revuelto ganancia de pescadores, y creo que la crisis mundial puso a Argentina en una situación quizá no tan menor desde el punto de vista de la catástrofe, ¿no? Estados Unidos creo que es el país que mayor embate está sufriendo de esta crisis originada en China, donde ya ayer no hubo ni un caso de coronavirus, y en relación a su población el impacto de la enfermedad fue mínimo, y hoy está a full produciendo para el mundo parado. Seguramente que tenés una lectura, ¿no?, de esto. De ahí todas las teorías conspiranoicas sobre el origen de la enfermedad y todas estas cosas, ¿no? Yo no me refiero... Vamos a la realidad. Independientemente de lo la realidad es esa. China está a full. La realidad es esa. Y al margen de que mientan con las cifras, porque las cifras son falsas en todos los sitios, porque se mira, en Francia hoy, en cuanto han empezado a contar los muertos en las residencias de ancianos, se les ha subido a 800 muertos. Tienen el máximo. Porque antes no los contaban. Nosotros en Argentina y lo mismo pasa en España. No tenemos test tampoco en cantidad. Las cifras no representan. Bueno, aquí en España a los muertos que no se les ha hecho el test no se les contabiliza, ¿eh? Es decir, las cifras de España son mayores. Imagínate que Argentina, como en España, que más o menos es la misma población, España es un poco más, nosotros tenemos 7,5%, creo que España tiene mucho más por 1.000 de muertos por año, ¿no? De muertos de la tasa de mortalidad natural, ¿no? No natural, porque la gente muere de paro cardiorrespiratorio, muere de problemas cardíacos, muere de un montón de cosas. El tema es que la gente se está cuidando un montón hoy. Está encerrada y se está cuidando. Entonces es muy posible que se enferme menos, porque se está cuidando. Sí, claro. Entonces no sería descartable que la tasa de mortalidad sea menor, porque la gente se está cuidando mucho más. Hay personas que en la vida habían hecho gimnasia y están haciendo gimnasia. Hay personas que no se cuidaron de la alimentación y hoy se están cuidando. Entonces, eso va a tener un impacto. El año que viene, cuando midamos la tasa, que en España creo que es del 10,5%, 11%, porque claro, es una sociedad más vieja, digamos, y tiene una tasa de vida mucho más alta, ¿no? Tiene una edad promedio mucho más alta. Seguramente que eso se va a reflejar de alguna manera, y que esto es como me parece un embudo de enfermos. No es por cantidad, sino es por... eso es verdad. Porque son todos juntos, ¿no? Sí, yo creo que aquí los cambios, al margen de la limpieza antropológica que se va a producir de muertos, pues fundamentalmente, claro, estadísticamente son personas mayores o grandes, que tienen otras enfermedades, etcétera. Entonces, esta peste pues está sirviendo para terminar las vidas que podrían haber durado más tiempo. Pero las consecuencias van a ser mucho más profundas y más a largo plazo, seguramente. Porque igual que en Argentina estáis muy preocupados, claro, y la situación de Argentina es distinta a la española, que en el sentido de que hay más economía informal, de que hay un montón de número de dependientes, etcétera. Pero es que aquí la crisis de autónomos, la crisis de muchas pequeñas empresas no van a poder seguramente salir adelante, porque, como tú bien dijiste al principio, los cálculos optimistas que hace Deloitte es que este verano en España, como mucho, podrá haber turismo nacional, pero no va a haber turismo internacional, porque en muchos de los países que podrían emitir turistas, pues están en fases anteriores a nosotros todavía en el desarrollo de la enfermedad. Es decir, el turismo internacional, como pronto, se va a comenzar a regenerar pues en diciembre. Se va a comenzar Gustavo, ¿se va a comenzar a regenerar?
¿Va a ser igual? Bueno, probablemente sí. Es decir, que en realidad, vamos a ver, hay un montón de actividades, de viajes que se están haciendo en los últimos años, desde que hace 6 o 7 años explotó el uso de los aviones, ¿no? Con los vuelos baratos, y se comenzó a un movimiento, bueno, que ha traído consecuencias, pues, de consumo de petróleo, de contaminación, todo lo que se quiera. Eso se ha acabado de golpe. Y se está descubriendo, pues, que, por ejemplo, ¿qué sentido tiene, pues, hacer carreras de caballos en Dubái o hacer partidos de baloncesto, de fútbol en Abu Dhabi y cosas así? O un turismo masivo absolutamente desaforado y exagerado. Eso puede cambiar mucho, pero no porque no haya público que quisiera hacerlo, sino seguramente porque el frágil equilibrio que en estos años se fue articulando de compañías de bajo coste, de agencias de viajes, etcétera, etcétera, pues eso costará mucho tiempo. Si se puede reconstruirlo de nuevo. De repente no es de un día para mañana, porque hay muchas compañías aéreas que han quebrado ya, que no van a abrir. Hay muchas compañías aéreas que han prescindido de sus trabajadores y que sus aviones los han puesto ya con una expectativa de varios meses de estar parados. Entonces, ¿qué dices? Eso, hay muchas agencias de viajes que han quebrado, hoteles, etcétera. Es una situación dramática, pero y que afecta a todo. En España, por ejemplo, hay un problema terrible ahora de que no hay mano de obra para recoger los productos agrícolas. A España venían habitualmente unas decenas de miles, fundamentalmente de europeos, a margen de Marruecos, que es una cantidad menor, sobre todo mucha población del este de Europa, pues de Rumanía, etcétera, pues en migraciones puntuales de 30 días, de 60 días, para la recogida, pues, de los espárragos, de las fresas, de distintos frutos. Claro, eso ahora, como no hay mano de obra y como tampoco es posible por parte de España obligar a quienes están cobrando subsidios por desempleo o quienes no pueden trabajar en otras industrias, dedicarlos a la agricultura por los derechos de los trabajadores y por otro montón de mecanismos, pues eso se va a perder. Hay, por lo visto, un exceso que no saben qué hacer con los corderos, que no saben qué hacer con determinados, porque al estar cerrados los restaurantes, pues no se consumen determinados productos, pues ahora Gustavo, convendrás, etcétera, etcétera. Eso pasará en Argentina lo mismo. Totalmente. Claro. Ahora convendrás conmigo que, bueno, yo que soy un usuario natural de informática desde que recuerdo, ¿no? Nunca había usado OBS Studio, que es lo que estoy usando yo para transmitir ahora, ¿no? Es un estudio de televisión que abrí en mi casa hace poquitos días y aprendí que existía. O sea, no sabía ni cómo se llamaba esto, ni que si se podía. Bueno, yo aprendí. El mundo, como vos bien sabés, va hacia una buteación, informatización muy rápida, que trata de trasladarle las tareas repetitivas a robots, ¿sí? Y esto no se ha profundizado producto de estos aspectos que vos mencionás, sindicales, sociales, porque la gente la tenés que tener trabajando en algo. Esta crisis lo que hizo, entre otras cosas, fue profundizar esta butuación. Tanto es así que el trabajo se va a modificar. Entonces, está demostrando, por ejemplo, que mucha enseñanza presencial universitaria, por ejemplo, es superflua. Claro. Puede resolver perfectamente por otros mecanismos. Claro. No digo ya la enseñanza primaria, etcétera. Eso el trato directo es necesario. Pero a partir de cierta edad ya es muy discutible corregime, que pero no se pueda poner más hincapié en las nuevas tecnologías. Volviendo después a lo del trabajo, y ya que entraste en el tema de educación, corregime si me equivoco, pero más del 10%, creo que el 14% o el 15% de los españoles educan a sus chicos en sus casas, ¿no? Bueno, no tanto, no es tan, hay un porcentaje, pero es pequeño, lo que aquí se llama, pues, enseñar en casa,
son minorías, no es tanto. Hoy yo tengo parte de mi familia estudiando en educación tradicional y parte de mi familia estudiando en casa, porque mi idea en esta etapa de mi vida era moverme por el mundo y tratar de que mis hijos se educaran conmigo, como muchas familias acá en Argentina, muchas más de las que yo imaginaba, ¿no? Los chicos que estaban en educación tradicional hoy estudian más que antes. El colegio está buscando herramientas, los está acompañando, pero la educación a distancia, como el trabajo a distancia, hay empresarios con los que hoy he hablado que nunca habían hecho trabajo en su casa y que están casi convencidos de que no lo van a volver no van a volver a sus oficinas, digamos. No, claro, pero la cantidad de reuniones inútiles que se hacen teniendo que viajar a otros sitios cuando se pueden resolver por una videoconferencia. Ojo, esto no es novedad ahora, ¿eh? Yo que también, como tú, estoy metido en cuestiones de nuevas tecnologías desde hace tiempo, tecnológicamente, hace ya 30 años en España, Telefónica, o sea, antes de que hubiera Internet, Telefónica ya había diseñado en España telereuniones. Claro, eran productos muy caros en aquel momento, pero que eran factibles, conectando punto a punto unas oficinas con otras para poder hacer reuniones viéndose la cara. Fue un fracaso absoluto. ¿Por qué? Porque estaba la cultura de que la reunión no era solo la reunión, había que ir luego a comer y había que ir a pasárselo bien y a tener extras de dietas y de dormir fuera de casa y de hacer cosas. Entonces, claro, eso se rompía con el... Me hiciste acordar de algo. Ahora, yo viví 5 años en San Pablo, ¿no? En San Pablo había un gastronómico muy famoso que se llama Benjamino Iglesias, que tiene grandes restaurantes en San Pablo. Y puso un restaurante en Madrid. Es un español, un gallego, ¿no? Y puso su restaurante en Madrid y el restaurante no funcionaba, con el mismo modelo que tenía en San Pablo, hiper exitoso. ¿Por qué? Porque en San Pablo la gente iba a comer y le gustaba que la vean. Estaban en lugares abiertos, pero donde todo el mundo veía y era un lugar para encontrarse. En España la gente no quería esto, quería lugares cerrados porque los señores llegaban a trabajar y se quedaban 5 horas, se fumaban una mano. O sea, no quería que los vean, digamos. Entonces tuvo que reformular su negocio, que bueno, después terminó funcionando bien, pero en el fondo es eso. En España, el corte del mediodía forma parte de la vida y del placer y de la forma de vivir, ¿no? Perdóname que te saqué del tema en sí del trabajo, y me gustaría que me cuentes cómo vos imaginás que esto va a ser en un mundo que bien sabés que cada día se van a reemplazar más las actividades humanas por robots. ¿Qué va a pasar con toda esta gente? Y si vos pensás que va a prosperar plan Marshall, ¿no? No todo se puede resolver con robots. Es decir, que hay y de hecho, antes de esta crisis ya se están produciendo grandes y revolucionarias transformaciones en lo que es la logística, la distribución de paquetería, la concentración de grandes tiendas, etcétera, etcétera, con unos procesos de explotación brutal de quienes están en la escala necesaria más baja de la cadena, que es quien tiene que llevar el paquete a la casa. Es decir, porque el teletrabajo está muy bien siempre que te lleven lo que quieres a tu casa, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, esto va a provocar muchas cosas. En buena medida es romper totalmente la escala en un grado mayor de lo que ya se viene produciendo desde hace años. Por ejemplo, el teletrabajo, que en lo que se refiere a la programación informática, existe, por ejemplo, con la India. Buena parte del desarrollo de código informático se hace en la India mucho más barato, y las empresas españolas y de todo el mundo contratan muchas cuestiones de diseño, de gestión editorial, de preparación de textos. Pues se hace en países donde la mano de obra es más barata y donde el que lo hace en su casa, además, puede ser explotado mucho más que en una oficina, y por procedimientos mucho más sutiles en determinados sectores donde es fácil medir las unidades trabajadas. Ahora, no digamos nada de todo lo que hay, pues de
de la teleasistencia, y cuando tú llamas a cualquier empresa, a cualquier banco, a cualquier telefónica a pedir información, te están respondiendo desde cualquier lado. En el caso de España te pueden estar respondiendo desde Colombia o desde Marruecos. Ahora, cuando vos tomaste este punto al principio, hiciste hincapié o mencionaste algo que me parece que es donde realmente va la gran transformación de los próximos años, y que es en la logística, ¿no? Los productos estos que tienen que llegar de alguna manera al consumidor requieren todavía de mano de obra repetitiva, ¿no? Eso se puede ir lentamente transformando en entregas más robotizadas. Hoy ya estamos en camino de una informatización, robotización del transporte público y privado. En muy pocos años el transporte... Eso ya funciona. O sea, simplemente tienes que ver los almacenes que hay de Amazon, claro, robotizados en muchos sitios, o en el caso de América, pues ¿cómo se llama esta cadena? Que uséis mucho, que hay que hay en Argentina, en México, etcétera, también Walmart. Grandes almacenes. ¿Americana o argentina? ¿Americana? No, hispanoamericana. La hay en Argentina, la hay en México, la hay... internacional de comercio, eBay. No, sí, que tú puedes comprar libros, objetos... Física. ¿Cómo se llama? Yo soy cliente, hombre. Amazon. Que tiene el logotipo amarillo, así, bueno. Mercado Libre. Mercado Libre, sí. Mercado Libre, sí, es una plataforma México, similar a la de Amazon, a la de eBay, a la de Alibaba. Claro, pues Mercado Libre en México ya tiene un almacén de logística, claro, de 100.000 metros cuadrados. Claro. No está robotizado como los que tiene Amazon. Tiene 6.000 trabajadores, pero porque le sale más barato todavía la mano de obra mexicana que robotizar. Pero en algún momento eso va a cambiar. Vos sabés que yo pensaba en algo que me gustaría... ¿Sabes? Cuando pensé en la entrevista, pensaba en algo después de todas estas entrevistas que viene surgiendo y que a mí me viene surgiendo también. Y me remonto para atrás, y esto me encanta, que quizá vos le podés dar una vuelta de rosca mucho más interesante a la que le doy yo. Estoy pensando en que la sociedad griega era una sociedad que estaba informatizada, digamos, a través de los esclavos. Que las tareas repetitivas las hacían personas que no eran ciudadanos, que eran como seres, como lo que puede ser para nosotros un robot, ¿no? Y ellos se dedicaban a pensar, salvo cuando había una guerra. Bueno, sí, pero eso era un 10%. Era un 10%. Es decir, la democracia ateniense era un 10% de señores. Sí. Es ridículo hablar hoy día de que somos los herederos de la democracia ateniense. No, la democracia ateniense pues sería en una organización de lujo, cuando se reúnen los jefes de familia de los 10 o de los 15 chalets donde viven allí unas familias, y deciden cómo van a hacer unas cosas. Pero claro, porque hay luego las mujeres que no votaban en Grecia, me había olvidado de las mujeres. Esclavos, etc. Pero todo eso que no eran ciudadanos, no, de alguna manera no pueden llegar a ser entendidos, pensados como nuestra robotización, y que el ser humano se dedique a pensar y que le delegue a los robots estas tareas repetitivas. Bueno, vamos a ver. Si por ser humano reduces el ámbito de la definición a aquellos seres superiores que se pueden permitir estar en el ocio viendo cómo van las cosas, pues sí. Pero la realidad es que para que alguien viva así, pues tiene que haber alguien que esté en el supermercado, alguien que esté en la agricultura, alguien que esté produciendo alimentos, que los esté repartiendo, que limpie las casas, etcétera, etcétera. Es decir, Gustavo, todas esas tareas que vos estás marcando son tareas repetitivas. Todas las que me mencionaste recién. Pero tiene que haber la fábrica de robots en el extremo, tiene que haber la casta de los que arreglen los robots, etcétera, etcétera. Una parte pequeña de la población. En el mundo feliz serían los beta, ¿no? No, mira, eso francamente, eso no es viable si estamos pensando en una proyección para dentro de 30 años
de 10.000 millones de hombres, de personas. Bueno, lo que sí se está pensando en el mundo es entregarle a la gente, producto de este COP19, y puede ser COP20, COP21, COP22, no lo sabemos, entregarle un salario a las personas por vivir, ¿no? No, pero eso se lo podrían permitir a algunas naciones que tengan un estado de bienestar avanzado. Tú, por ejemplo, en Nigeria es un país que casi no nos suena, que está ahí en África, pero que tiene 210 millones de personas. En Nigeria, que es rico, que tiene petróleo, tú no puedes pretender implantar una renta básica para esos 210 millones de personas porque no hay recursos. Porque además, ¿qué iban a hacer? Hombre, en el caso de Nigeria, la mitad son musulmanes, es decir, perfectamente podrían dedicarse a rezar el problema de la cantidad humana y de las actividades que hay que hacer es cómo llenar el tiempo libre, cómo entretener a los que no trabajan. Ese es el verdadero problema, que en nuestras sociedades en buena medida se ha resuelto con el auge tremendo en los últimos años del fútbol y de otros deportes como asuntos para verlos. Volviendo al mundo griego, ¿no? Salvo, no eran todos Pitágoras, ¿no? ¿Qué hacía cuando no había guerra la otra población de Grecia? Hombre, los que no eran ni mujeres ni esclavos. Fueron muy pocos los años en los que hubo años continuados de paz. Claro. En principio, la principal labor que tenían que hacer era preparándose para la guerra, para luchar contra los vecinos y para que no les invadieran unos y otros. Entonces, Esparta contra Atenas, contra el sur, contra el norte, o contra todos los lados. Sobrevivir. La idea que estás transmitiendo un poco de Grecia es una idea idealizada, muy bonita, que ha servido para construir muchas sociedades modernas que miran a Grecia o miran a Roma, pero que en realidad pues están disimulando. Estados Unidos se construyó mirando a Roma, haciendo el Capitolio, cuando las 13 colonias, etcétera. Claro, eso sí que eran unas élites escapadas de Inglaterra con esclavos, etcétera, etcétera. La esclavitud y la marginación de los negros tiene 50 años en Estados Unidos y teóricamente, cara a la propaganda, se ha resuelto, pero no es así. Sabemos perfectamente que en Estados Unidos hay todavía más diferencias que las que puede haber en Argentina, que son grandes, en cuanto a que un norteamericano que se quede un mes sin pagar el alquiler, lo echan automáticamente, que si se pone enfermo y no tiene dinero para pagar la asistencia, pues no hacen ni caso y el desprecio es absoluto, y por eso dice que en este caso Estados Unidos sí que va a sufrir un duro golpe y por eso no les preocupa ya decir que puede haber 150 o 200.000 muertos en Estados Unidos, que seguramente los habrá por las propias condiciones de los Estados Unidos, por la fragilidad social o las contradicciones internas que tienen allí, y que tampoco creo que vayan a suponer una gran crisis para Estados Unidos. Es decir, seguramente Estados Unidos eso lo va a poder superar. Otra cosa es que económicamente Estados Unidos pueda seguir manteniendo el papel de ser el gendarme global y que toda la seguridad internacional dependa de Estados Unidos frente a China, frente a Rusia o frente a la depauperada y pedigüeña Europa. Pero aquí los tontos que en España y en Europa se creen el mito de Europa, el presidente Sánchez lo dijo hace una semana, hace falta, para resolver esto en Europa necesitamos un plan Marshall. Pero vamos a ver, imbécil, el plan Marshall fue dinero norteamericano para levantar Europa después del desastre de la Guerra Mundial, no a España, por supuesto, pero para hacer un frente al comunismo y al posible desarrollo de la Unión Soviética. El dinero lo puso Estados Unidos, que no había entrado en la guerra, que no había sufrido la destrucción de su propio país en la guerra. Claro, con lo cual, cuando un político hoy en España dice que hay que hacer un plan Marshall, hay que preguntarle, ¿y quién pone el dinero para ese plan?
Claro, estás diciendo tonterías, simplemente. Claro, pero es que todavía en España muchos políticos creen que la solución va a venir de Europa, porque Europa es como un ser metafísico que nos va a mandar dinero. No, pero vamos a ver, si una vez que Inglaterra se fue de la Unión Europea, España pasa a ser contribuyente neto, es decir, España a la Unión Europea, a los fondos de cohesión, a los fondos de reparto europeos, hasta ahora España siempre ha sido beneficiado, ha recibido más de lo que ha puesto, en buena medida, porque la trampa para que España entrara en la Unión Europea hace 25 años fue dar unas condiciones a la agricultura, etcétera, ayudas, permitir que en España se hicieran autopistas por todos los lados, un montón de fondos europeos a costa de ¿qué? De desmantelar la industria nacional española. España, todo el sector de la distribución está en manos francesas. Cuando se hizo los ferrocarriles de alta velocidad, no se contrató a una empresa española, sino que tuvieron que venir empresas alemanas. La empresa nacional de automóviles que había en España ahora es propiedad de Alemania, es de la Volkswagen. La siderurgia nacional se desmanteló y ahora es propiedad pues de los Mittal, de unos indios que tienen su domicilio social en Holanda y viven en Londres. Claro, todo un montón de enjuagues que están entrando ahora en crisis. Pero están entrando en crisis ¿por qué? Por la dialéctica de Estados Unidos y de Europa, porque han pasado ya 30 años desde la caída de la Unión Soviética, porque Rusia está organizada, no es algo muerto, sino que tiene un poder muy importante y no está dispuesto tampoco a permitir, pues, a quedarse atrás en la competición global, y no digamos nada pues de China, de la India, etc. Entonces, en este contexto, yo creo que esos análisis, bueno, esas visiones optimistas, ¿no? que tú ves con la robotización, con las tecnologías, bueno, eso puede servir para unas pequeñas élites, pero no es generalizable a todo el mundo. Sí que puedes lograr que haya cantidades muy grandes de población que no tienen trabajo y que lo van a tener porque no hace falta, pero que van a ser subhombres, que van a estar con un subsidio y van a estar en sus casas pues enganchados al deporte o enganchados a ver más series, etc., pero que se acaban suicidando o aburriendo o drogándose. El problema en todo caso es, y en otros casos, como pasa por ejemplo en España, disminuyendo la población de forma masiva, ¿claro? y casi al borde de la... Pero eso va a pasar en determinados sectores de nuestra tradición cultural, en otras no. Plantea esto mismo en el seno del Islam, por ejemplo, donde tienen como misión redimir a los hombres que no somos creyentes o que estamos perdidos por la corrupción, por el vicio, o si somos cristianos por creer en la Trinidad y cosas así. Pues la propia bondad de los hermanos musulmanes que quieran salvarnos para que conozcamos la verdad medieval de la verdad revelada que nos quieren dar, pues impedirá totalmente ese modelo que puede ser una utopía para unas minorías, pues de los que tengan un apartamento de lujo en Puerto Madero o en alguna urbanización de California o cosas así. No te quise interrumpir, por suerte volvió la imagen. Sí. Estábamos cortados, muy interesante, Gustavo, y bueno, cumple por encima siempre las expectativas que yo tengo de poder conversar con un tipo pensante, inteligente y que siempre me deja alguna reflexión por encima, ¿no? Te agradezco mucho y si tenés ganas y tenés tiempo, me gustaría retomar de nuevo la conversación y ir en profundidad a algunos temas puntuales. Yo te estoy muy agradecido por lo amable que fuiste en diciembre cuando estuvimos allí en tu programa con Patricio Lom, y donde
todos los amigos que allí conocimos, pues hasta pues eso, Santiago Junio y todo el grupo aquel tan interesante. Entonces, yo estoy a tu